Hola mi gente que tuvo la mala suerte de nacer en un país en vías de desarrollo. Ojalá nos encontremos muy bien. Agradezco la buena aceptación que tuvo el vídeo pasado, y bienvenidos sean todos los nuevos suscriptores. El día de hoy traemos un iceberg de un tema muy interesante, uno que nos hará decir, el tercer mundo duele muy cabrón. Y es que este es un iceberg de sucesos perturbadores ocurridos en América Latina, ya que esta región, a pesar de estar llena de cultura, tradición y gente increíble y muy trabajadora, lamentablemente también se ha visto marcada por su buena serie de eventos trágicos y devastadores, que han dejado un efecto traumático en el colectivo. Acompáñanos a ver algunos de los sucesos más escabrosos ocurridos en esta parte del mundo. Sin más que decir, empezamos el vídeo. La Operación Rápido y Furioso fue un operativo hecho por el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos que tuvo lugar entre 2009 y 2011 y tenía como propósito rastrear y capturar a vendedores de armas en el país norteamericano que también ayudaban a traficar estos artefactos a México para que así lleguen a los miembros de las grandes organizaciones delictivas. Su nombre es una referencia a la famosa franquicia de películas del mismo nombre, ya que unos de los principales sospechosos eran personas que realizaban carreras de coches. El modus operandi consistió en dejar en libertad a personas con acusaciones de traficar armas entre Estados Unidos y México y permitir vender alrededor de 2.500 armas con un chip de rastreo, con la esperanza de poder usarlo para dar tanto con las redes de tráfico de armas como con los grandes capos que las compraban. Este operativo es recordado por ser un auténtico fiasco que terminó causando una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, además de la muerte de 2 elementos estadounidenses que perdieron la vida por impactos hechos por armas que tenían un chip. Vaya ironía. El escándalo fue tal que generó una crisis interna en Estados Unidos, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que la operación fue hecha a espaldas del gobierno mexicano, en aquel entonces, administrado por Felipe Calderón Hinojosa, además de haber sido criticada por su pobre ejecución. La selva o región del Darién es un territorio que cubre la parte oriental de Panamá, una parte del occidente colombiano y la totalidad de la frontera entre estos dos países. Es una región conocida por ser uno de los sitios más remotos del continente americano, prácticamente inhabitable debido a su espesa naturaleza, donde muy apenas se asientan algunas etnias indígenas. Se le llama también el tapón del Darién, pues América, como continente, no está conectada bajo un solo gran sistema de carreteras, ya que justamente la selva del Darién no permite que esto suceda debido al territorio tan complicado. Además, es conocida por ser una importante ruta de inmigración ilegal, tráfico de personas y sustancias, un lugar ideal para que organizaciones criminales puedan refugiarse aprovechando la difícil geografía, y por la ya antes mencionada naturaleza hostil, tanto por animales como plantas peligrosas que fácilmente pueden acabar con las vidas de aquellos desafortunados que la crucen. Cuba, al tener uno de los gobiernos más controversiales y cuestionados de esta parte del mundo, no podía faltar en el vídeo. En Cuba, el acceso a la salud y a la formación profesional son proveídos por el Estado, y la medicina no es la excepción. Desde hace décadas, el gobierno comunista de Cuba se ha jactado de ser un país solidario, pues está constantemente enviando a sus médicos a diferentes países, algunos de ellos convenientemente afines ideológicamente al castrismo como lo sería Venezuela. Un estudiante de medicina cubano está obligado a completar 3 años de servicio social para poder oficialmente ejercer su profesión, y en muchas ocasiones el gobierno los presiona para que salgan del país a hacerlo, bajo la promesa de que ganarán buen dinero y recibirán las acreditaciones y experiencia necesarias. Médicos originarios de la isla afirman que al llegar a los países de destino, son forzados a trabajar en condiciones paupérrimas, que van desde trabajar en zonas desfavorecidas y hundidas en la inseguridad, la delincuencia y la violencia, donde no se les provee de las herramientas ni medicamentos necesarios para poder realizar los procedimientos, hasta el aislamiento y control total, pues sus pasaportes son decomisados y se les prohíbe socializar con los locales o poder salir a realizar actividades de ocio durante sus horarios libres. Muchos médicos afirman que nunca se les dijo a qué país los iban a enviar, y que una vez ahí, deben cumplir con ciertas cuotas de resultados, descritas como, nos obligan a salvar una vida al día, de manera que muchos de ellos se ven obligados a realizar procedimientos en personas completamente sanas o simplemente inflar cifras, además de que como muchos medicamentos llegan caducados, terminan deshaciéndose de ellos pero registrándolos como usados.
Además, debido a que en muchas ocasiones son enviados a países afines y con gobiernos muy poco confiables, algunos de ellos mencionan que se les da una especie de lista donde se menciona si el paciente es afín o no al gobierno y dependiendo de esto, se les otorgarán medicamentos o materiales de mejor calidad. Algunas personas también cuestionan la preparación académica del personal, pues mencionan que sus métodos o conocimientos son limitados o están desactualizados. Finalmente, varias organizaciones han acusado tanto a los gobiernos anfitriones como al cubano de robarse parte de los salarios de los médicos, pues esta es una importante fuente de divisa extranjera para el régimen. Pésimas condiciones, gobiernos afines y cifras infladas o falsificadas. ¿Realmente el gobierno cubano hace esto por solidaridad y humanismo o lo hace para obtener divisas extranjeras y como un aparato propagandístico? Cabe mencionar que aquellos médicos que intentan criticar algo de esto son limitados o bloqueados de poder ejercer en Cuba y en muchas ocasiones terminan buscando asilo en Estados Unidos, España o cualquier otro país no afín al castrismo. Te invito a reflexionar acerca de esto y que nos des tu opinión en los comentarios. Latinoamérica y el Caribe es considerada la región más violenta del mundo, según varias organizaciones internacionales, incluida las Naciones Unidas. Y es que algunos datos fríos y tristes pero ciertos, de las 50 ciudades más violentas del mundo 42 son latinoamericanas. La tasa de homicidios es de 20,2 por cada 100.000 habitantes en el año 2024, es una región muy hostil hacia la mujer, y todo esto sin mencionar a las diferentes pandillas y organizaciones criminales que existen en cada país. Un récord muy lamentable sin duda alguna. Cracolandia, cuyo nombre proviene de la combinación de Craquilandia, es decir, Tierra del Crack, es una área en la zona centro de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, conocida por su marcada presencia de personas sin hogar, prostitución, actividades delictivas y venta y consumo de drogas. El gobierno local y nacional ha intentado promover todo tipo de programas para la modernización y remodelación de la zona, así como ayudas humanitarias y de readaptación social para los adictos, aunque eso apenas ha hecho algo para reducir las actividades de la zona, además de reportes de abusos hacia los habitantes por parte de las autoridades y políticas de segregación en vez de buscar ayudar. La narcocultura es un fenómeno que se ha dado en Colombia y México, caracterizado por la influencia social que ha tenido el crimen organizado especializado en el tráfico de sustancias. Y es que los grandes capos, al amasar grandes fortunas e influencia, terminan ganándose el respeto y admiración de las personas más desfavorecidas, especialmente de los lugares de donde dichos criminales provienen, ya que generalmente terminan invirtiendo en infraestructura y ayudándoles. Claro, no hacen esto por bondad, sino para ganarse su favor, pues después dichas personas les ayudarán a encubrir o blanquear sus actividades. La narcocultura ha sido criticada debido a la violencia y demás problemáticas que ha traído a los países en los que tiene presencia, además de que se considera que orilla a los jóvenes a idealizar y aspirar a convertirse en delincuentes y unirse a algún grupo criminal. Los charrúas son un grupo étnico nativo del Río de la Plata en Argentina, Uruguay y parte de Brasil. Hay una estatua en Montevideo, la capital de Uruguay, que muestra a 4 miembros de esta etnia, sobrevivientes de la matanza de Salsipuedes. La matanza de Salsipuedes es un evento ocurrido el 11 de abril de 1831 a manos del ejército uruguayo con el propósito de borrarlos del mapa y así establecer una sociedad organizada. En palabras más simples, limpieza étnica. El saldo fue de 40 fallecidos y más de 300 prisioneros, aunque algunos lograron huir. A día de hoy, si bien la misión principal no tuvo como tal éxito ya que los charrúas no fueron del todo eliminados, es cierto que a día de hoy este grupo de personas no representa ni el 1% de la población uruguaya y ya sea mezclada a través del mestizaje con el resto de la población o simplemente no siguen su cultura como sus ancestros. En Brasil, la esclavitud fue oficialmente abolida el 13 de mayo de 1888. Sin embargo, aquí no vamos a hablar de ese periodo de tiempo, ya que prácticamente cualquier país del hemisferio occidental tuvo su época esclavista. Lo que expondré aquí será lo que se conoce como la esclavitud moderna en Brasil, y es que el país de los carnavales ha sido muy duramente azotado por la violencia y las altas tasas de criminalidad en manos de las pandillas y las organizaciones delictivas, sumado a un gobierno ineficiente y corrupto.
De esta forma, se han reportado y rescatado a varias personas, algunas de ellas de origen extranjero como de Venezuela, Paraguay o Bolivia, que fueron vistas trabajando en el campo, la minería o para hacer labores domésticas en condiciones de esclavitud. Es decir, Brasil en los últimos años se ha visto envuelto en varios casos de tráfico de personas, sobre todo con propósitos laborales, aunque también para ser usadas en lo que se conoce como criminalidad forzada, es decir, obligar a personas a participar en actividades ilegales como lo sería el tráfico de sustancias o trabajar en laboratorios clandestinos. Las víctimas son personas de orígenes humildes, quienes desesperados por ganar dinero, terminan cayendo en estas trampas pensando que serían oportunidades de empleo, pero nada más alejado de la realidad. El jefe es el apodo por el que se le llamó al dictador dominicano Rafael Trujillo. Su mandato fue de entre 1930 y 1961, cuando murió asesinado, y esta era es conocida dentro de la historia de la República Dominicana como el Trujillato o la era de Trujillo. Este hombre era un tirano en toda la extensión de la palabra, a quien se le atribuyen atrocidades y alrededor de 50.000 asesinatos a manos de su servicio de inteligencia militar, básicamente su brazo armado. Sus más escandalosas víctimas eran los haitianos, ya que este sujeto era conocido por no ser muy amigable con sus vecinos, y ordenó la eliminación de entre 17.000 y 35.000 personas provenientes de este país, incluyendo la infame masacre de Parsley de 1937. Como todo buen dictador, Trujillo no se la pensaba para perseguir a sus opositores, como lo hizo con las hermanas Mirabal, unas conocidas opositoras a su régimen. Pero sus crímenes no van solo dentro de las fronteras dominicanas, ya que también fue responsable del intento de asesinato del presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960, la desaparición de Jesús Galíndez en Estados Unidos, sí, repito, Estados Unidos, país del que además este hombre tenía la nacionalidad, así como el escritor José Almoina en México, conocidos por ser críticos de su gobierno. Y claro, todos estos escándalos, incluyendo la desaparición de un ciudadano americano, no les causó mucha gracia al tío Sam y a la comunidad internacional, de manera que se empezaron a financiar movimientos opositores, además de que la CIA proveyó de armas a facciones contrarias, dando finalmente con su muerte a mano armada el 30 de mayo de 1961, a manos del ejército dominicano. La revolución e independencia de Haití es recordada a día de hoy por ser una de las más brutales y violentas de la historia, pues fue alimentada por un enorme sentimiento de odio y resentimiento hacia los colonos franceses, quienes por siglos habían abusado y cometido todo tipo de atrocidades contra los esclavos afrohaitianos. De esta forma, después de la derrota de las tropas francesas en noviembre de 1803, el miedo a un intento de recolonización por parte de la Francia de Napoleón Bonaparte, sumado al ya antes mencionado odio que había en la población, motivó a los soldados haitianos, en su mayoría ex-esclavos, a mandar un mensaje a Francia y al resto de países colonialistas y esclavistas. Jean-Jacques Dessalines, el principal líder de la revolución, ordenó la ejecución de los colonos franceses y blancos en general que hayan participado o sido esclavistas. Se estiman entre 3.000 y 7.000 ejecuciones, todas ellas bajo estricta supervisión de Dessalines, para asegurarse de que las órdenes estuviesen siendo seguidas. Aunque la independencia fue considerada un éxito y marcó un antes y un después en la forma en que la opinión popular global veía a la esclavitud, esto tuvo un precio altísimo para la nueva nación. Haití sufrió de aislamiento político y diplomático, sobre todo de países europeos y Estados Unidos, por miedo a que este suceso fuera a impulsar un sentimiento similar dentro de sus territorios. Sin duda, un episodio sumamente controversial, que demuestra que la historia de este país, desde su inicio, se ha visto enredada en la violencia que se vive incluso a día de hoy. Curiosamente, no todos los blancos en Haití sufrieron aquel destino, ya que algunos colonos polacos, alemanes y europeos en general fueron perdonados ya sea por no haber sido esclavistas o por simpatizar con la causa independentista. Para explicar este punto, debemos primero identificar a los pueblos de los que hablaremos. Los pueblos yaquis son un conjunto de etnias nativas de México, originarias del estado fronterizo de Sonora en México, aunque cuenta con una comunidad en Arizona, Estados Unidos. Similarmente, los mayas no son un grupo específico, sino un conjunto de pueblos con un origen en común, quienes hablan, además de obviamente el español, lenguas indígenas emparentadas. Son nativos del sur de México y Centroamérica, siendo pilares fundamentales de las identidades de países como Guatemala y los estados sureños mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Ya con todo este contexto, pasemos a hablar sobre la esclavitud que estos pueblos sufrieron.
Los yaquis han sido conocidos por su férrea resistencia y defensa de sus tierras, pues desde la época del virreinato español, hasta el régimen de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron segregados de manera sistemática por el gobierno, otorgándose a sí mismo todas las herramientas legales necesarias para despojarlos de sus territorios, debilitando su integridad a extremos inhumanos y obligándolos a levantarse en armas contra el Estado mexicano. Durante esta guerra, soldados y líderes yaquis fueron capturados y trasladados en calidad de prisioneros de guerra a otros estados de México, donde fueron forzados a trabajar prácticamente como esclavos. Este episodio de la historia mexicana, que resultó en alrededor de 20.000 muertes, ha sido catalogado incluso como un genocidio. De una forma similar, los mayas fueron usados durante aquella época como mano de obra semiesclava, obligados a trabajar en las haciendas en condiciones abusivas. Se les pagaba un salario paupérrimo, el cual además solo podían gastar en las tiendas de raya, es decir, dentro de la hacienda, y los dueños de las propiedades les prestaban dinero, bajo intereses impagables, de manera que no podían abandonar las haciendas que pagaran la deuda, cosa que estaba justamente diseñada para que no ocurriera. Sin duda, un episodio de lo más lamentable y oscuro de la historia mexicana. El requerimiento o requerimiento de Palacios Rubios fue un texto escrito en España en 1512, donde en resumen, se obligaba a los conquistadores españoles a leérselo en voz alta a los líderes de los pueblos indígenas en el Nuevo Mundo, es decir América, para poder anunciar que estaban ahí por órdenes divinas para expandir la fe católica y someter a los pueblos a la corona española. En caso de objeción, esto sería usado como causa justa para declararles la guerra. En palabras simples. Si te parece, no nos levantaremos en armas pero te someteremos, y si no, nos levantaremos en armas y después te someteremos. La Guerra del Paraguay, también llamada la Guerra de la Triple Alianza, fue el conflicto bélico más grande y sangriento en la historia de Sudamérica, que tuvo lugar entre 1864 y 1870. Todo comenzó cuando en Uruguay, luego de una guerra civil, había dos partidos políticos que se estaban disputando el gobierno del país. El Partido Blanco y el Partido Colorado. Si hubiera de resumir las posturas de cada bando, diría que el Partido Blanco tenía una postura más republicana, antiimperialista, nacionalista y soberanista, mientras que los colorados tenían una postura proeuropea y más amigable hacia las grandes potencias colonizadoras de la época. Paraguay era el principal aliado que tenían los blancos, mientras que los colorados eran apoyados por Brasil y Argentina, y desde las sombras el Reino Unido, quienes veían en el discurso antiimperialista del Partido Blanco una amenaza a su reputación global e intereses, por lo que si bien no participó físicamente en el conflicto, sí intervino financiando a los colorados y sus aliados. Es decir, lo mismo que hacen Estados Unidos o Rusia hoy en día. Después de una serie de disputas y eventos que incluyen una invasión a Uruguay por parte de Brasil que los paraguayos rechazaron y en represalia capturaron un buque de los cariocas en territorio uruguayo, para posteriormente declarar la guerra a estas dos naciones. Pero para llegar a suelo uruguayo, el país de los guaraníes debían sí o sí cruzar por territorio argentino, y aunque al principio intentaron usar la diplomacia, al ver la negativa de los argentos de permitirles cruzar dentro de sus fronteras, Asunción no tuvo más remedio que cruzar por territorio rioplatense de todas formas, cosa que no causó gracia en el país de Maradona, haciendo que Argentina también se involucrara en el conflicto. De esta forma, Paraguay tenía que pelear una guerra contra tres enemigos mucho más fuertes, con una mayor población, más dinero, además de que, como dije, recibieron financiación británica. Se cometieron diversas atrocidades durante el conflicto, que incluye saqueos, ejecuciones y el reclutamiento forzoso de mujeres, ancianos e incluso niños. La guerra fue brutal, dejando un saldo de alrededor de 400.000 muertos, básicamente la mitad de la población paraguaya de la época. Como era de esperarse, el país guaraní fue el perdedor, pues vio sus territorios invadidos, su capital asediada y sufrió tantas bajas que al final de la guerra la proporción de hombres era de 1 por cada 3 mujeres, forzando a los sobrevivientes a practicar la poligamia, es decir, tener varias parejas a la vez. Y claro, cabe mencionar que al otro bando no es como que le haya ido mejor, ya que al haber perdido hombres, sumado a los costes del conflicto generó crisis internas dentro de los países, entre comillas, ganadores, por lo que esto podría ser considerado como una victoria pírrica más que como una verdadera victoria. El verdadero ganador de todo el conflicto fue el Reino Unido, pues terminó dando préstamos altísimos sobre todo a Brasil para la reconstrucción del país, además de acceso a la industria de las naciones involucradas.
El ataque de Riocentro o atentado de Riocentro fue un fallido intento de desestabilización social perpetrado por los sectores más radicales del gobierno de Brasil para evitar la democratización del país, pues en aquellos años, la nación de los carnavales era una dictadura que eventualmente iba a convertirse en una democracia. El 30 de abril de 1981, durante un espectáculo conmemorativo al Día del Trabajador en el Centro de Convenciones de Riocentro en Río de Janeiro, un coche bomba conducido por militares explotó antes de lo previsto, acabando con la vida de uno de ellos e hiriendo al otro, mientras que otra bomba que iba hacia la estación eléctrica que daba energía al complejo, tampoco logró hacer los daños esperados, sin afectar el suministro. El propósito del ataque era poder usarlo como excusa para culpar a los sectores de izquierda del país y dar la sensación de que el orden se mantiene mejor bajo un régimen autoritario, aunque al final, el fiasco solo terminó de sepultar la popularidad del régimen y avivando aún más los deseos de los cariocas de llegar a la democracia. Sendero Luminoso fue un grupo político, paramilitar y terrorista peruano de extrema izquierda, de ideología marxista-leninista maoísta. Fundado por el profesor de filosofía, Abimael Guzmán, aprovechó su posición como docente para adoctrinar a estudiantes y convencerlos de unirse a su movimiento. Guzmán, apodado como el camarada Gonzalo, creía que la única forma de alcanzar una verdadera revolución era a través de la lucha armada con ayuda del campesinado, similar a la estrategia maoísta en China, y justamente por esto es que se les recuerda. Las atrocidades cometidas por esta organización han dejado una muy profunda cicatriz en el Perú reciente, pues hablamos de masacres, desapariciones, atentados con explosivos e incluso el asedio a la embajada de Japón por parte de elementos de Sendero Luminoso, en represalia al presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, quien era de origen nipón. Cabe mencionar que los ataques no iban dirigidos únicamente a miembros del ejército o gobierno, sino a civiles que poco o nada tenían que ver, simplemente su único error fue no estar de acuerdo con los ideales de estos malditos enfermos. También es justo decir que muchos de sus miembros se vestían como civiles, sobre todo campesinos, ya que el grupo no tenía un uniforme específico, de manera que las fuerzas del orden llegaron a eliminar a ciudadanos inocentes creyendo que eran parte de la organización. Al final, el repudio que la población peruana tenía hacia el grupo fue tal, que el Estado terminó abatiendo o encarcelando a sus líderes, incluyendo al camarada Gonzalo, de tal forma que la organización terminó debilitada y a día de hoy no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, aunque técnicamente sigue existiendo. A este periodo de tiempo, que data desde 1980 hasta el año 2000, es llamado dentro de la historia del país de los incas como la época del terrorismo en el Perú. El halconazo fue un crimen de Estado cometido por el gobierno mexicano en 1971. Los halcones eran un grupo paramilitar financiado y entrenado por el gobierno mexicano en cooperación con el ejército y la policía, y funcionaba como una organización extraoficial conformada por jóvenes y exmilitares. En la Ciudad de México, cerca de la estación del Metro Normal, un grupo de estudiantes se había organizado para hacer una protesta que buscaba exigir autonomía a las universidades y garantías a la libertad de expresión. Sin embargo, el México de aquella época era conocido por sus tendencias autoritarias y hostiles hacia las protestas, sobre todo aquellas hechas por estudiantes, como había sucedido 3 años atrás en Tlatelolco. Los halcones llegaron al lugar cargando armas de fuego y objetos que usaron para propinar golpizas a los manifestantes, que poco o nada pudieron hacer para defenderse. Se estima un saldo de 120 fallecidos, sin contar a los heridos. Sin duda, un episodio muy oscuro que nos demuestra que México solo es una democracia en el papel, porque vaya que el país azteca ha cometido varias atrocidades. La masacre de Aztra fue un crimen de Estado cometido por el gobierno de Ecuador en 1977, y su propósito era reprimir una protesta hecha por trabajadores que exigían mayores salarios, pero la policía acudió, dejando un saldo de 120 fallecidos, en su mayoría indígenas. Y es que durante aquellos años, Ecuador era una dictadura, y el gobierno había creado leyes que ilegalizaron las huelgas y protestas, dando herramientas legales al Estado para reprimirlas utilizando las fuerzas del orden, como si se tratase de un intento de golpe de Estado. Los trabajadores azucareros exigían una subida a sus salarios en proporción a la subida del precio del azúcar. Cabe mencionar que familiares de los trabajadores, que incluían a mujeres y niños, también estaban presentes en la protesta, y por lo tanto también fallecieron. Todo esto sin mencionar a los desaparecidos. El 5 de junio del año 2009, en el estado de Sonora, México, hubo un incendio que ocurrió en la bodega de un edificio gubernamental que se terminó propagando a la guardería.
Desde años anteriores se había reportado que esta y demás centros de cuidado de infantes administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social estaban operando sin el presupuesto suficiente, carecían de personal y ni siquiera contaban con los requerimientos mínimos para funcionar. Como una bola de nieve y como ya es costumbre en cualquier país latinoamericano, esta serie de negligencias y corrupción resultó en el fallecimiento de 49 niños y 106 heridos. El escándalo fue tan masivo que incluso el Papa Benedicto XVI mandó un telegrama expresando sus condolencias al arzobispo de Hermosillo, la ciudad donde ocurrió la tragedia. El atentado de AMIA, siglas de Asociación Mutual Israelita Argentina, fue un ataque hecho con un coche bomba que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994. Y es que en 1991, el gobierno argentino, o más bien, el presidente Carlos Menem, mandó apoyo para luchar contra Irak en la Guerra del Golfo, que consistió en el envío de 2 fragatas. Este suceso no causó mucha gracia en los países de Oriente Medio que son enemigos de Israel y Estados Unidos, como Irán y algunas organizaciones terroristas. Como represalia, en 1992 se dinamitó la embajada de Israel en Argentina, y 2 años después hubo este atentado. Entre ambos ataques, se suman 107 fallecidos y más de 540 heridos. Es considerado uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en América Latina y los más grandes ataques en la historia de Argentina. El ataque al DAS, iniciales del Departamento Administrativo de Seguridad, fue un atentado cometido por el cártel de Medellín de Pablo Escobar con el objetivo de acabar con el director de la entidad gubernamental. El propósito del ataque fue infundir el terror tanto en la población como el gobierno colombiano, para que dejaran de cooperar con Estados Unidos en la persecución y arresto de los grandes capos, además de evitar que se aprueben las leyes de extradición. El saldo fue 63 personas que perdieron la vida y más de 600 heridos, aunque irónicamente el director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, sobrevivió y resultó ileso ya que su oficina contaba con blindaje. La Escuela de las Américas, ahora conocido como el Instituto de Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, era un centro de entrenamiento militar y político dirigido por el Ejército de los Estados Unidos que se encargaba de capacitar a diferentes miembros de los ejércitos y fuerzas del orden de los países americanos, supuestamente para prepararlos contra movimientos insurgentes. Claro, esa era la excusa, porque todos sabemos que eran centros de entrenamiento para escuadrones de la muerte y juntas militares estrictamente anticomunistas y de derecha. Muchas de las personas que recibieron entrenamiento aquí formaron mecanismos de represión y fueron parte de juntas militares cercanas a dictaduras como las de Jorge Videla en Argentina o Augusto Pinochet en Chile, además de servicios de inteligencia como en Perú para combatir a Sendero Luminoso y el dictador panameño, Manuel Noriega, quien irónicamente terminó rebelándose y motivando a Estados Unidos a invadir el país para derrocarlo, pero ese es otro tema. Los graduados de la Escuela de las Américas han sido acusados de violaciones a los derechos y crímenes contra la humanidad, que incluye ejecuciones extrajudiciales, torturas y mecanismos de violencia sistemática contra movimientos sociales, obviamente con enfoque en aquellos que eran marxistas o de izquierda radical. Cuando hablamos de la Escuela de las Américas, es inevitable hablar también del Plan Cóndor y viceversa. El Plan Cóndor fue una estrategia financiada por Estados Unidos, aunque ideada y ejecutada en colaboración con los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, aunque la participación no se limitó a estas 5 naciones. Se trató de una organización de cooperación clandestina y secreta entre los servicios de inteligencia, policía y ejércitos de diversos países bajo la supervisión y capacitación de Estados Unidos. El propósito era espiar y silenciar a opositores al gobierno y figuras afines al comunismo o la izquierda, así como encarcelamientos, desapariciones y torturas a miembros de movimientos con ideologías contrarias a los intereses de las dictaduras, y como no, de los yanquis. Los diversos testimonios de violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado dejaron una huella imborrable en la memoria de estos países. Para que te des una idea de la atrocidad, tan solo en Paraguay, se reveló que durante la dictadura de Alfredo Stroessner hubo más de 400.000 encarcelamientos, 30.000 desaparecidos y 50.000 asesinatos. Repito, esto tan solo en Paraguay. Siguiendo con lo antes mencionado, la intervención americana en Sudamérica no se limitó al ejército de dicho país, sino que también contaron con ayuda de algunos exmilitares y miembros del gobierno de la Alemania del Tercer Reich que lograron escapar de Europa antes de ser juzgados.
Bolivia es un ejemplo de esto, ya que el alemán Klaus Barbie, quien sirvió al gobierno del pintor austríaco, había huido a Bolivia donde trabajó para la dictadura y colaboró con los americanos en tácticas de represión anticomunista, así como métodos de tortura. Conocido por sus diversos crímenes cometidos durante su estancia en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, logró huir a Bolivia con ayuda de Estados Unidos y recibió protección por parte del gobierno local a cambio de su colaboración. Esto generó roces diplomáticos entre el tío Sam y el país del croissant, ya que se trataba de un criminal de guerra que cometió diversas atrocidades contra judíos franceses y miembros de la resistencia durante la ocupación alemana, aunque al final los norteamericanos se disculparon y una vez que la dictadura en Bolivia cayó, fue extraditado a Francia donde terminó muriendo en su celda en Lyon en 1991. El grupo libanés Hezbollah es una organización paramilitar, islamista y terrorista que recibe buena parte de su dinero a través del tráfico de armas, y es que se ha descubierto que los árabes han tenido presencia en diferentes partes de América Latina, como Colombia con las FARC, Venezuela con el Cártel de los Soles y México con las diferentes mafias. El trato que hay es claro, los latinoamericanos proveen a Hezbollah de dinero y ayuda para traficar estupefacientes, y a cambio reciben entrenamiento militar y armas. En Panamá, a unos 350 kilómetros de la capital, se encontró una fosa con 7 cuerpos dentro de ella, algunos siendo de niños y con claras señales de abuso. Y es que una secta religiosa conocida como la Nueva Luz de Dios, ha sido acusada en más de una ocasión por practicar rituales que incluyen quitarles la vida a personas y animales, como parte de un supuesto exorcismo. Pedro Alonso López fue un asesino y abusador serial colombiano. Apodado como el monstruo de los Andes, fue acusado de acabar con las vidas de entre 110 y 300 personas entre 1969 y 1980, mayoritariamente menores y mujeres jóvenes. Nacido en 1948, López había tenido una infancia muy difícil, pues para empezar, su madre se dedicaba al trabajo sexual y creció en un ambiente plagado de violencia y sin un padre, pues fue asesinado 6 meses antes de que naciera. Su historial delictivo comenzó en plena infancia, a los apenas 8 años, cuando su madre lo atrapó intentando tocar a su hermana. Debido a esto, fue expulsado de su casa, y ahora siendo un infante sin hogar y prácticamente huérfano, tuvo que crecer en las calles donde constantemente sufría de abusos. A los 12 años, fue adoptado por una familia de origen estadounidense que había emigrado a Colombia, aunque terminó huyendo luego de que un docente intentase abusar de él. Después de esto, tuvo que, entre comillas, ganarse la vida robando coches, hasta que finalmente fue arrestado y condenado a 7 años de prisión, y como si se tratase de una película de terror, fue abusado en conjunto por 3 reos. Esto fue la gota que derramó el vaso, y Pedro, lleno de ira, odio y desprecio hacia las personas, terminó acabando con la vida de los reos que abusaron de él, cumpliendo así con su venganza pero causando que su sentencia se extendiera por 2 años más. Después de salir de prisión, terminó llegando a Perú, donde confesó haber abusado y acabado con las vidas de más de 100 menores, quienes vivían en la extrema pobreza e indigencia. Después de una serie de eventos, López terminó siendo deportado de Perú y llegó a Ecuador donde siguió cometiendo crímenes, los cuales no fueron investigados correctamente ya que se atribuyeron las desapariciones al tráfico de personas. No fue sino hasta una inundación que los restos de las víctimas reportadas como desaparecidas empezaron a salir, reabriendo el caso. Finalmente, López terminó siendo atrapado cuando intentó secuestrar a una menor de 12 años en un mercado mientras acompañaba a su madre. Afortunadamente las personas de alrededor lograron detenerlo hasta que llegó la policía. El monstruo de los Andes confesó sus crímenes a las autoridades y fue sentenciado a 16 años de prisión, la máxima condena posible en Ecuador. 14 años después, en 1994, fue liberado por buen comportamiento, según él, y deportado inmediatamente a Colombia donde fue arrestado tan pronto llegó, aunque fue declarado como mentalmente enfermo, por si no fuera lo suficientemente obvio, y dado de alta 4 años después. Se le vio por última vez en 1999, y desde entonces se ha reportado como desaparecido y nadie tiene ni idea de dónde está. Pedro Rodríguez Filo, conocido también como Pedriño Matador. Ja, estos brasileños y su afán de agregar iño a cualquier nombre. Tienes razón, gatito, qué curioso. En fin, como decía, se trató de un vigilante brasileño, conocido porque sus víctimas eran delincuentes, algo así como Light Yagami de Death Note pero en vida real.
Su historia empieza a los 13 años, cuando en una pelea con su primo mayor termina siendo golpeado en el rostro. Pedro, furioso, le dice a su familiar que acabará con él y su primo se burla, pero después termina siendo empujado hacia una prensa de caña de azúcar, donde casi pierde el brazo de no ser porque los demás familiares terminaron interviniendo. A los 14 años, Pedro le disparó a un funcionario público del lugar donde vivía después de haber despedido a su padre de su trabajo como guardia escolar bajo acusaciones de haber robado comida de la cocina escolar, solo para después dispararle al guardia que supuestamente era el verdadero culpable. Después, comenzó su carrera como vigilante, acabando con varios depósitos de sustancias ilícitas y a traficantes. Posteriormente se casó con la viuda de un traficante, tomando su lugar y haciendo el trabajo sucio de la organización, si sabes lo que quiero decir con trabajo sucio. Su esposa, embarazada, fue asesinada en manos de un miembro de una pandilla rival. Lleno de rabia y deseoso de venganza, como si se tratara del mismísimo Punisher, va tras no solo del culpable, sino de todos los miembros de la pandilla rival, acabando con ellos. Está buena la película, voy a recoger unas palomitas. Cabe mencionar que todo esto pasó cuando él aún era menor de edad. En 1973, a los apenas 18 años, fue arrestado por primera vez, y al momento de ser transportado en el vehículo policial junto a otro detenido, Pedro le quitó la vida y los policías al ver el acto y preguntar el por qué, este respondió: era un abusador. Permaneció encerrado hasta el 2007, aunque arrestado y condenado de nuevo en 2011 a 7 años de prisión. En 2018, después de haber salido de su segunda estancia tras las rejas, decidió dar un giro a su vida y dejar el crimen atrás, abriendo su canal de YouTube al más puro estilo del Popeye, donde se dedicó a desmotivar a la juventud de involucrarse en la violencia y las actividades delictivas. En 2023 fue abatido por 3 hombres en un coche, aunque nunca se logró encontrar a los culpables. Como dato adicional, el personaje de Dexter está inspirado en él. Shin Renmei fue una organización terrorista brasileña compuesta por inmigrantes japoneses y brasileños de origen japonés. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Brasil se había unido a los aliados, causando discriminación y un estado de escepticismo hacia la comunidad nipona en Brasil, y no fue sino hasta el final del conflicto cuando se anunció la derrota de Japón a manos aliadas que la situación escaló, pues la comunidad japonesa, en su mayoría pobre y aislada del resto de la población brasileña, en muchas ocasiones ni siquiera hablaba portugués, tenía un sentimiento nacionalista muy fuerte y se negaba a creer que la derrota era cierta y la tachaban de ser propaganda americana. La comunidad se dividió en 2 bandos. Los Kachigumi, aquellos nacionalistas que creían que Japón ganó la guerra y todo eran mentiras. Y los Makegumi, aquellos ya más adaptados a la sociedad brasileña que podían entender portugués y habían aceptado la derrota japonesa. De esta forma, los Kachigumi consideraban a los Makegumi como traidores al emperador y a la patria y se habían dado la tarea de quitarles la vida como castigo. Se les mandó cartas anunciando que tenían la oportunidad de practicar el harakiri o seppuku, es decir, el ritual que consiste en quitarse la vida a sí mismo para, supuestamente, recuperar el honor. Como ninguna de estas cartas fue atendida, la organización acabó con las vidas de 23 personas e hirió a otras 147 utilizando armas de fuego o katanas. Aunque Shindo Renmei no se metió con la población brasileña fuera de la comunidad japonesa, esto dejó la sensación de que eran una bola de fanáticos nacionalistas e inadaptados, incluso motivando ataques hacia miembros de la comunidad que no habían participado en estos actos por parte de otros brasileños, sobre todo en áreas rurales. La discriminación que los japoneses y sus descendientes en Brasil recibieron durante las primeras décadas desde la llegada masiva de personas de dicho país a la tierra de los carnavales fue reduciendo a medida que las generaciones iban pasando y los nuevos miembros de la comunidad se adaptaban más y más al nuevo país. A día de hoy, Shindo Renmei es un tema tabú dentro de la comunidad japonesa en Brasil y uno de los episodios más bizarros en la historia de esta nación. El Palo Mayombe es una religión afrocubana que deriva de la religión Congo, proveniente de la etnia bantú, de la que descienden la mayoría de los afrocubanos de hoy en día, aunque también cuenta con influencias del catolicismo. Es conocida por sus muy peculiares rituales que consisten en introducir objetos como palos, huesos humanos y sangre de animales para poder obtener algún deseo pedido a las deidades, ya sea a forma de bendición o maldición también. En fin, creo que con esto he dicho suficiente, dejo a tu imaginación todas las posibles atrocidades que muy probablemente habrán hecho los practicantes de esta peculiar doctrina.
La matanza de la escuela de Santa María fue un crimen de Estado cometido por las Fuerzas Armadas chilenas a finales de 1907, perpetuada a trabajadores del salitre, quienes exigían mejores condiciones de trabajo. Y es que no solo los trabajadores fueron víctimas, sino también sus familias, y los sobrevivientes sufrieron un muy duro trato por parte de las autoridades. A día de hoy, hay un debate muy fuerte sobre la cantidad de víctimas, muchas de ellas de origen extranjero, pues la cifra oficial del gobierno de aquel entonces es de 126 fallecidos y 135 heridos, pero historiadores afirman que la cifra ronda entre los 2.200 y 3.600. La masacre de Putis es un crimen de Estado ocurrido en 1984. Hablamos de una época muy difícil para Perú, pues grupos como Sendero Luminoso estaban en auge y contaban con fuerte presencia en varias zonas rurales y pobres, y Putis no era la excepción. Las Fuerzas Armadas habían llegado a Putis luego de que Sendero Luminoso eliminase al vicegobernador de la zona, asustando a los pobladores, quienes se refugiaron en las montañas. Una vez llegado el ejército, los campesinos, creyendo que iban a recuperar su estilo de vida de antes, regresaron. Las autoridades instruyeron a los pobladores a cavar hoyos, diciéndoles que eran para construir infraestructura para el ganado y casas, pero cuando terminaron de hacer el trabajo, los militares abrieron fuego, acabando con las vidas de 123 personas. El gobierno se intentó justificar diciendo que eran miembros de Sendero Luminoso, aunque después se averiguó que el principal motivo de esta atrocidad fue robarles el ganado a los campesinos para poder venderlo y quedarse con todo el dinero ellos mismos. Los Selknam, también llamados Sonas, son un grupo étnico nativo de la isla grande de Tierra de Fuego. La razón de los hechos fue poder establecer a compañías ovejeras chilenas, argentinas y británicas en la isla, a lo que los Selknam se opusieron rotundamente. Debido a la negativa, las empresas ofrecían recompensas por capturar o eliminar a los nativos. Los Selknam empezaron a emigrar a la zona sur de la isla, menos favorable para la ganadería, y como alternativa a las atrocidades cometidas, las autoridades comenzaron a deportar a los sobrevivientes a otras partes de Argentina. A día de hoy quedan muy pocos miembros de la etnia Selknam, ganándose, sin duda alguna, el título de genocidio. El genocidio Ixil, también llamado como genocidio guatemalteco, fue un crimen contra la humanidad ocurrido entre 1981 y 1983, en el contexto de la Guerra Civil guatemalteca. Aunque es un tema muy extenso, lo resumiré en que el Estado llevaba ya décadas sumido en varias dictaduras, lo que radicalizó al país y lo llevó a formar varias organizaciones políticas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. En este ambiente, el gobierno guatemalteco veía en las poblaciones indígenas una amenaza, pues en un acto de desprecio y racismo, las veía como personas ignorantes y fáciles de manipular que podrían unirse a movimientos marxistas y pelear contra el gobierno. Justamente por esto, es que el régimen dio la orden de eliminar a cuantos indígenas fuese posible. Más de 623 aldeas fueron destruidas y se calcula que el saldo fue de 200.000 víctimas, 25.000 de ellas niños. Cabe aclarar que esto no se limitó solo a indígenas de origen maya, sino a políticos opositores, líderes religiosos o empresarios, por citar algunos ejemplos. La masacre de Napalpit fue un crimen de Estado y contra la humanidad cometido por el gobierno argentino contra los pueblos Comimoco y Mocoite en 1924. El gobierno argentino, liderado por Marcelo Torcuato de Alvear, veía a la región del Chaco como la principal productora de algodón en el país. Los indígenas nativos de la región trabajaban en el campo en condiciones inhumanas y semiesclavas, de manera que las huelgas exigiendo mejores condiciones de trabajo no se hicieron esperar, y de hecho, los protestantes tenían planeado ir a otras regiones donde los trabajadores sufrían de situaciones similares para escalar el movimiento, pero el gobierno, para evitar que se hiciera una rebelión masiva de indígenas, ordenó a las Fuerzas Armadas a abrir fuego. Las cifras de víctimas son inexactas y a día de hoy es probable que nunca se sepan, pero las estimaciones rondan entre los 200 y 700 fallecidos. La masacre de San Fernando fue un crimen cometido por la organización delictiva Los Zetas. Ocurrió en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, México, donde 72 personas quedaron sin vida, mientras 3 desaparecieron y solo 2 sobrevivieron.
Se trataba de migrantes ilegales provenientes de Centro y Sudamérica que iban rumbo a Estados Unidos, aunque los vehículos donde estaban siendo transportados fueron interceptados por miembros del grupo criminal y se les exigió que dieran información acerca de sus familiares en Estados Unidos que los estaban esperando, dinero para que los dejen libres o como alternativa se les ofreció unirse al cártel. Ante la negativa, los criminales acabaron con ellos. Todos estos hechos son conocidos gracias al testimonio de Luis Freddy Lala Pomadilla, un ecuatoriano y uno de los dos sobrevivientes. Se trató de un escándalo que estremeció a todo México, pues demostró no solo la brutalidad de los Zetas, sino el poder que tenían, dándose el lujo de cometer atrocidades de este tipo. Algunos meses después, en 2011, ocurrió una segunda masacre en este mismo lugar, pero esta vez con un saldo de 193 personas que perdieron la vida encontradas apiladas en fosas clandestinas. Las razones fueron similares, es decir, reclutarlos a la fuerza o en todo caso sacarles dinero o información acerca de sus contactos en Estados Unidos. La colonia Dignidad fue un pequeño poblado en Chile habitado por inmigrantes alemanes y chilenos de origen alemán. Mostrado hacia la nación y el mundo exterior como un lugar donde se demostraba la eficiencia alemana, con calles limpias y gente trabajando constantemente para así tener una comunidad autosuficiente. Pero claro, esto no era más que propaganda, pues el lugar era dirigido por Paul Schaeffer, un líder cultista y figura de la extrema derecha que tuvo muy fuertes lazos con las élites de la dictadura de Augusto Pinochet, al punto en que este último exentó a su comunidad de pagar impuestos a cambio de que la colonia Dignidad fuese usada como centro de detención y demás atrocidades contra opositores a la dictadura de Pinochet. Se decía que los inmigrantes alemanes que llegaban a Chile, acudían a la colonia Dignidad, atraídos por la esencia teutona del sitio, solo para darse cuenta que terminarían prácticamente encerrados ahí. Algunos sobrevivientes que lograron huir y recibieron asilo político por parte de las autoridades de Alemania Occidental describieron que el lugar era usado tanto por el culto como por la dictadura como un lugar donde aquellas personas que eran incómodas para el gobierno sufrían el peor de los destinos, y no, cuando digo el peor de los destinos, no me refiero a perder la vida. Atrocidades que incluyen el uso de perros y descargas eléctricas son apenas algo que menciono para que te des una idea. Pero si la cercanía entre el régimen y Paul por las posturas anticomunistas no fuesen suficientes, el lugar también ha sido acusado de ser un centro de adoctrinamiento ultrarreligioso, básicamente como una secta, donde además se le acusa a Schaeffer de ser una persona atraída a los menores de edad, si sabes a lo que me refiero. Este monstruo fue arrestado en Argentina en 2005, para posteriormente ser extraditado a Chile donde confesó varios de sus crímenes contra la humanidad, aunque muchos de ellos siguen siendo un misterio y a día de hoy no se sabe con certeza cuántas personas perdieron la vida ahí. Regresando a México, vuelvo a mencionar al cártel de los Zetas, ya que quienes son mexicanos y estuvieron presentes durante principios de la década de los 2010, sabrán que esta organización era conocida por su brutalidad, ya que no se limitaban, a comparación de otros cárteles, a atacar a miembros de bandas rivales, sino contra civiles, y es que en el estado de Durango se encontraron varias fosas comunes donde se hallaron alrededor de 340 cuerpos. Los falsos positivos es un término que hace referencia a una estrategia propagandística engañosa usada por el gobierno colombiano bajo el mando de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2008, donde para inflar las estadísticas, agregaban las bajas de civiles inocentes en la lista de abatidos en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas. Y es que los soldados recibían incentivos para obtener tantas bajas como fuese posible, ya que se les ofrecían cosas como premios o ascensos, y con un sistema tan corrupto y podrido, no fue difícil convencer a los soldados de que empezaran a cometer estas atrocidades. A día de hoy el número de bajas extrajudiciales se contabiliza en 6.402. La matanza de la penitenciaría de Guayaquil, Ecuador fue un enfrentamiento ocurrido dentro de dicha cárcel entre miembros de bandas rivales. Desde finales de 2020, la cosa se había puesto muy turbia en el país ya que el líder del grupo criminal Los Choneros fue abatido por desertores de la propia organización, aunque no se limitó a él sino a otros miembros pesados de la organización también. Durante la celebración del cumpleaños de un líder, el 24 de septiembre de 2021, miembros del grupo delictivo Los Choneros habían declarado que ellos eran el escuadrón más poderoso de la prisión, lo cual no causó mucha gracia dentro de las filas de las bandas rivales. 4 días después, hombres armados con explosivos y demás artefactos empezaron a volar los muros de la cárcel para poder acceder a diferentes áreas y alcanzar a otros reos y atacarlos, generando un saldo de 123 personas que perdieron la vida.
La matanza fue una rebelión organizada por indígenas y el Partido Comunista Salvadoreño en 1932, como consecuencia por la crisis económica que sufría el país, además de unas condiciones abiertamente desfavorables hacia los indígenas. La revuelta fue suprimida por el gobierno, pero dicho régimen no se iba a conformar con impartir justicia. El gobierno quería venganza, quería mandar un mensaje a todos aquellos que se atrevieran a levantarse en armas de nuevo. Soldados llegaron a las comunidades indígenas del oeste de El Salvador, donde ocurrieron los hechos, juntaron a personas indígenas sin la más mínima investigación sobre su culpabilidad y les quitaron la vida indiscriminadamente, incluyendo a mujeres y niños. Cualquier persona que fuese vista usando ropajes indígenas tradicionales o hablando alguna lengua nativa se convertía en un blanco del ejército. A este suceso se le califica como un genocidio, pues murieron entre 10.000 y 40.000 personas, además de que es considerado un etnocidio o genocidio cultural exitoso, ya que la cultura e idioma pipil prácticamente desaparecieron de la nación después de esta tragedia. Y pensar que la gente se limita a ver los crímenes cometidos por Estados Unidos o países europeos, pero ignora las atrocidades que se han cometido en otras partes del mundo. Con esto, finalizamos el vídeo, mi gente. Me disculpo de antemano por la tardanza, he estado muy ocupado últimamente, pero el contenido seguirá llegando, eso lo prometo. Espero que te haya gustado, no olvides comentar, suscribirte, darle a like al vídeo y compartirlo con tus conocidos. Estamos creciendo, y eso me hace muy feliz y me motiva mucho a seguir trabajando. Cuídense mucho, les mando un besito en los labios, y no me refiero a los de la boca. Nos despedimos, Zelkemo. Y el gato. Se la lavan papus y mamus.